La obra de la traducción del libro de Mormón, la obra del Salvador, de sacar a la luz el libro de Mormón, ya estaba completada, pero la obra de la restauración de su iglesia recién acababa de comenzar. Hola, ¿cómo están amigos? Soy Alexander Rodríguez y esto es Modo Sur. Además de restaurar la doctrina, su doctrina y el sacerdocio, el Señor ya había dejado en claro en algunas revelaciones anteriores que quería una organización formal, restaurar su iglesia. Y por eso en la sección 10, versículo 53 de Doctrina y Convenio, encontramos este pasaje de escritura. Y por esta causa he dicho que si lo de esta generación no endurece sus corazones, estableceré entre ellos mi iglesia. Por eso el 6 de abril de 1830 se encontraban 40 personas amontonadas en la cabaña de Fayette, Nueva York, la casa de la familia Whitmer, esperando la restauración y la organización de la iglesia de Jesucristo. Increíble, muchísimas cosas pasaron durante ese último año y estaremos hablando sobre eso en este video, así que no se lo pierdan. Algunas personas se preguntan por qué es importante una iglesia organizada. Me gustaría saber en los comentarios cuál sería tu respuesta referida a esto. ¿Qué le dirías a esa persona que lo necesita? ¿Por qué es importante tener una iglesia organizada en estos tiempos? Mi respuesta es que si no hubiésemos obtenido la restauración de las doctrinas que Jesucristo enseñó a sus discípulos, y si no hubiésemos tenido la restauración de su autoridad, por medio del sacerdocio no hubiésemos podido gozar de las bendiciones que hoy en día podemos recibir mediante esta autoridad, mediante el asistir a su iglesia y el poder. Por ejemplo, uno de los ejemplos más importantes es la oportunidad de poder renovar nuestros convenios. En esa reunión de 1830, cuando José Smith y Oliver Cowdery, luego de haber orado y preguntado, Juan restauró el sacerdocio de Melquisedec en ellos. A partir de esto, cuando se organizó la iglesia, ya José Smith y Oliver Cowdery eran considerados como autoridades, representadas por Jesucristo y autoridades reconocidas como parte de su liderazgo. Y en esa ocasión José Smith impuso sus manos sobre la cabeza de Oliver Cowdery, declarándole miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y así también lo hizo Oliver Cowdery a José Smith y a 6 personas más que también pudieron ser confirmados miembros de la Iglesia de Jesucristo. En junio de 1829, teniendo José Smith los manuscritos en su poder, sabía y entendía que el Señor quería que él publicase el libro de Mormón para llegar a los rincones de la tierra. Pero se enfrentaba con muchas situaciones bastante complicadas. Por ejemplo, no tenía la forma y los recursos de solventar ese gasto. Otro tenía que estar pendiente de que no le roben los manuscritos y hacer entender de alguna manera que existía otras escrituras aparte de la Biblia. Entonces Smith no solamente debería considerar en ese momento el costo que llevaría traducir un libro de esta magnitud con muchísimas páginas, sino también que debería realizar muchísimas publicaciones. Su familia no estaba bien acomodada, o sea, no tenía muchos recursos económicos, no estaba bien económicamente, ni tanto él ni como sus padres, pero José Smith tenía la posibilidad de pedirle ayuda a su amigo Martin Harris. Martin Harris era un empresario que tenía muchos recursos logrados desde su juventud y accedió a este llamado. Ellos se fueron a una imprenta en Palmira, le presentaron el manuscrito, para saber cuál sería el costo de impresión. El dueño de esta imprenta era Edgar Grandin y él se negó porque dijo que era un plagio, que era una mentira, que no iba a ser partícipe de esta impresión. Entonces ellos se retiran del lugar y se van a una segunda imprenta.
José Smith tiene un sentimiento de volver a hablar con, con este señor, con Gandhi, y en esta segunda ocasión, en este segundo pedido, accede, pero con un precio excesivamente caro, era $3.000 en esa época por 500 publicaciones. En ese momento, José Smith y Martin Harris, me imagino que hablaron. Martin Harris tenía toda la intención de poder ayudar en esta obra, pero el precio era excesivamente caro y su prueba sería bastante grande. Él debería hipotecar una granja de mucho valor y corría mucho riesgo si estas impresiones no se vendían, si estas copias que se imprimían no se vendían. José Smith eh, sabía que para Martin Harris sería una gran prueba. Con el paso del tiempo, Martin Harris le pide una respuesta que le pudiese ayudar como consuelo en esta difícil decisión. Martin Harris tiene su respuesta, el Señor se comunica por medio de José Smith en esta revelación donde pone un punto clave de su sacrificio para la obediencia de lo que el Padre le había pedido, y el hecho de haberse sacrificado por el pecado de todas las personas de esta tierra. Y esta es la frase que a mí me llegó personalmente cuando dice: no codiciarás tus intereses. No sé de qué forma podría llegarte a vos que estás viendo este video. Sabemos que debemos trabajar en la obra y anteponer nuestros intereses para poder cumplir lo que Dios nos manda, y algunas veces es muy difícil, lo sé, pero trae sus bendiciones, nos da cosas inimaginables. Puedo testificar de eso, de que Dios, cuando nosotros somos obedientes, Él cumple, Él responde, y Él nos da acceso a cosas que en nuestro entendimiento era algo incalculable. Luego de recibir esta respuesta, Martin Harris, ignorando todas las cosas que le podían haber dicho sus vecinos, él hipotecó su granja y accedió, y de esa forma comenzó la impresión del libro de Mormón. José Smith, con una sola persona como escribiente, tardaron 3 meses la traducción de este libro. Sin embargo, Gandhi, con 12 ayudantes, tardaron 7 meses para lograr las primeras copias, el encuadernado de este magno trabajo de imprimir 590 páginas por libro. Y eso no es todo, amigos, porque en ese lapso donde se imprimieron estas copias, pasaron muchos milagros para varias personas. En particular voy a contar 3 relatos. Una de ellas es la historia de Thomas Más, que mediante este espíritu de buscar la verdad, él era un aprendiz de Gandhi en la impresora, y en su tiempo de trabajo había llevado algunas copias, algunas páginas de la imprenta, el cual había leído. Él había buscado la verdad en varias iglesias, y mientras Oliver, Hiram y José estaban arreglando los antemenores de la edición, las puntuaciones y demás, sucedieron este tipo de cosas donde Thomas Más también recibe algunas páginas, 60 páginas ya impresas para seguir leyendo en su casa. Tanto él y su esposa consideraron y reconocieron a la iglesia como verdadera. También era un predicador, ¿no?, que de nombre Solomon, al mudarse y hospedarse cerca de Palmira, él había escuchado sobre una persona que estaba hablando sobre el libro de oro, burlándose, ¿no es cierto? Y él quiso saber más.
él sabía que él, dentro suyo, aceptaba el hecho de que Dios también obraba por medio de visiones, por medio de profetas, y escuchar estas cosas, aunque fue en tono de burla, le llamó la atención, yendo a la casa donde estaba en ese momento Hiram Smith, tocó la puerta y dijo, bendecido con paz esta casa. Y Hiram dice, ojalá que haya paz. Eh, Algunos de ustedes creen en revelaciones y apariciones, y bueno, Hiram le dice, sí, en esta casa todos creemos sobre eso. Eh, Solomon preguntó si podía acceder a la lectura de este manuscrito para, para poder aceptarlo definitivamente. Luego de esta lectura, de aceptar, de conocer un poco más sobre la traducción del libro de Mormón, él viaja y es una cosa increíble porque comienza a predicar sobre la iglesia de Jesucristo y el libro de Mormón. Una de las cosas también es que había un juez, Abner Cole, que estaba trabajando en esa imprenta sobre sus publicaciones, ¿no? Tenía su diario en esa imprenta. Y como se quedaba hasta tarde noche, él pudo acceder a algunas copias sobre ya impresas de las páginas, de algunas páginas del libro de Mormón. Él empieza a hacer publicaciones en su editorial, eh, hablando, refiriéndose del libro de Mormón, burlándose, y como José Smith y Hiram habían obtenido el 11 de junio de 1829 el copyright del libro mormón, o sea, los derechos de autor, Hiram, al ver esto, eh, se comunicó con este juez, con Abner Cole. Al no tener una respuesta positiva, se comunica con José Smith y José Smith se dirige hacia la editorial de este juez. Cuando se presenta José Smith, en tono de paz, le, le pide por favor que deje, que cese de estar publicando este tipo de contenido en su editorial, refiriéndose al libro de Mormón. Y en tono de burla, este juez responde de mala manera. José Smith le repite que tiene un derecho de autor y que cese. Y en este momento, Abner Cole se quita el traje y le dice, ¿querés pelear? Eh, Le incita a la pelea, ¿no? Y José Smith, de forma calmada, le dice, nosotros tenemos los derechos de autor de este libro. Eh, Les recomiendo que no se saque el saco porque hace mucho frío y no voy a pelear con usted. Y Abner Cole insiste eh, en tratar de obtener esta confrontación y llegar a los golpes, ¿no? Y José Smith nuevamente reitera que estaba eh, yendo en contra de la ley, y Abner Cole, reconociendo que podía tener inconvenientes, cuando vio que José Smith no titubeó, que no fue movido ante esta provocación de parte de él, cesó de hacer este tipo de publicaciones. Cosas como esa, me gusta leer sobre la historia, ¿no? Luego de eso llegaron las copias, el tener. Lucy tiene la primera copia del libro Mormón. Dice que tiene un olor a cuero, a tinta, pero animal, ¿no es cierto? Y ve la imprenta de las letras de la palabra libro de Mormón, impresa en color dorado. Y sabía que muchas personas ignorarían, rechazarían eh, estas escrituras porque no lo harían propia de sí, por el hecho de que ya existía en la escritura del libro de la Biblia, pero sabía que otras personas lo
reconocerían como verdadero, lo adaptarían y reconocerían por medio del Espíritu Santo de que estas palabras que están escritas en el libro de Mormón eran mensajes inspirados y provenían de este Salvador y Redentor que es Jesucristo. Que el libro de Mormón es un relato de personas que comenzó en una odisea por acceder, por aceptar que las cosas que habían visto fueron verdaderas y fueron obedientes hasta llegar a Moroni, quien en su pasaje del capítulo 4 y 5 habla sobre la bendición del pan y el agua que se dieron en esta primera reunión de la Iglesia de Jesucristo el 6 de abril de 1830. La primera bendición de la Santa Cena, reconociendo la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y siendo partícipes de las primeras confirmaciones de los primeros miembros, de los primeros 6 miembros ese día. Muchas bendiciones surgieron, muchas personas profetizaron muchas cosas y sabemos que a partir de este momento donde surgió esta iglesia organizada, esta iglesia de Jesucristo, muchas personas recibieron sus revelaciones, sus respuestas y comprendieron que el libro Mormón era verdadero, que la iglesia era verdadera y que Jesucristo había restaurado su iglesia en estos tiempos. Me siento muy emotivo por estas cosas porque también puedo testificar que lo sé, lo he sentido. Leí el libro de Mormón y sé que es verdadero y no sé qué haría sin el poder renovar mis convenios cada domingo. Acepto la expiación de Jesucristo como parte mía en mi lucha en cuanto a la obediencia, y espero que te haya gustado este video realmente porque fue un gran esfuerzo y sinceramente si supieras la forma en que llegó a mí este sentimiento de poder hacer este video que podría ayudarte a ti, a tu familia y a tus seres queridos, entendería que el poder del Espíritu Santo nos acompaña y nos invita a proclamar esta verdad. Así que nos vemos hasta la próxima. Espero tu like, tu suscripción si no estás suscrito, y si te gustó este video y quieres decir algo, déjalo en los comentarios. Nos vemos.